Hola a todos. En este vídeo voy a hablar de uno de los conceptos esenciales o más importantes en el análisis de inteligencia, que no es otro que el estudio de la incertidumbre. Hay diversos autores que definen la incertidumbre de muy diversas formas. A mí particularmente me gusta uno, Rogue, que la define desde un punto de vista apofático, diciendo que la incertidumbre es la ausencia de información. Otros autores definen la incertidumbre desde un tipo más general, diciendo que la incertidumbre es cualquier tipo de déficit en la información. Bueno, sea como fuere, el análisis de inteligencia, una de las tareas principales en el análisis de inteligencia es acotar esa incertidumbre. De una forma básica podemos distinguir dos tipos diferentes de incertidumbre. Por un lado, la incertidumbre de carácter aleatorio y por otro la incertidumbre de carácter epistémico. La incertidumbre de carácter aleatorio surge de la idea de que la mayoría de sistemas tienen componentes aleatorios, componentes que no podemos predecir en un principio, para ello, para introducirnos en este tipo de incertidumbre, tenemos que previamente conocer el pensamiento sistémico, cosas básicas, saber que un sistema no es una mera aditividad o conglomerado de elementos, sino que esos elementos establecen sinergias y relaciones entre ellos. Una manera gráfica de entenderlo es que cuando tocamos el piano, por ejemplo, podríamos preguntarnos de qué pieza sale el sonido del piano. Y la verdad es que no sale de ninguna pieza en concreto, sino del conjunto, del sistema. Es más, si desmontáramos el piano pieza por pieza, pues veríamos que el sonido no está en ninguna de ellas, sino que surge precisamente de la conjunción, de la sinergia entre todas esas piezas, que da lugar a un sonido que es el sonido del piano. También tendremos que saber que en un sistema pueden surgir propiedades emergentes del sistema. Yo cuando impartía las clases me gustaba poner un ejemplo gráfico de esto, y entonces llevaba un poquito de maicena y agua, es un ejemplo clásico, y entonces mezclas la maicena y el agua en un vaso y pruebas a soltar una cucharilla y verás que la cucharilla se hunde en el vaso tranquilamente. Pero si tú coges la misma cucharilla e intentas hacerlo de una manera violenta, es decir, machacar, probar a meterla de una forma violenta, verás que se forma una capa muy sólida que te impide introducir la cucharilla. A eso es una característica de la unión de esos dos elementos y a eso se le llama propiedad emergente de un sistema. Bueno, pues este tipo de aleatoriedad tradicionalmente es tratada desde un punto de vista matemático y desde el punto de vista de la probabilidad pascaliana. ¿Qué nos dice la probabilidad pascaliana? Pues nos dice que si tú, por ejemplo, tiras un dado, ese experimento va a tener un suceso muestral que lo configuran las diferentes posibilidades que se pueden dar al experimento de tú lanzar un dado. Puedes sacar un 1, un 2, un 3, así hasta el 6. Y Pascal nos dice que si no tenemos información a priori de la probabilidad de cada uno de los resultados, les vamos a asignar la misma probabilidad, es decir, van a ser equiprobables, todos los resultados van a tener la misma probabilidad. Así, la probabilidad de sacar un 1 va a ser un sexto, y la de sacar un 5 también va a ser un sexto, y la de sacar un 3 también un sexto. Y que todo ese conjunto de probabilidades
tiene que sumar 1. A esto se llama el axioma de aditividad en probabilidad. Es decir, todo el conjunto muestral tiene que sumar un 1. De ahí también se deriva otra consecuencia, y es que conociendo la probabilidad de un resultado, a través del suceso contrario podemos conocer la probabilidad del resto. Es decir, podemos decir que si la probabilidad de sacar un 1 es un sexto, la probabilidad de no sacar un 1 va a ser 5 sextos. Todos tienen que sumar 1, recuerda. Bueno, pues este tipo de probabilidad de origen matemático se soluciona, tiene su modelo respuesta tradicional en la aproximación pascaliana, desde el punto de vista de la probabilidad pascaliana. ¿Qué ocurre? Que cuando nos enfrentamos a un tipo de probabilidad epistémica, que consiste en la ausencia de información del sistema, ya no es el problema la aleatoriedad del sistema, sino que el problema se trasvasa a que el analista no tiene todas las piezas del puzzle, es decir, no conoce todos los elementos que configuran el sistema o no tiene toda la información que debería tener el sistema. Cuando esto sucede, la probabilidad pascaliana, más que ayudar, establece un corsé en el que es muy difícil trabajar. Por eso se recurre a otro tipo de métodos probabilísticos. Voy a hacer un inciso aquí para recordar que la incertidumbre aleatoria tiene un origen puramente matemático, mientras que la incertidumbre de carácter epistémico, el origen es filosófico, pero las herramientas que se utiliza como modelo de respuesta son puramente estadísticas, probabilísticas, matemáticas, ¿no? En este tipo de incertidumbre, tradicionalmente, la incertidumbre epistémica se ha solucionado con aproximamiento bayesiano, es decir, utilizando el análisis bayesiano, que es lo que tradicionalmente se ha usado en inteligencia de alertas estratégicas, por ejemplo. Pero también recientemente se ha descubierto que la teoría evidencial también puede ayudar en este sentido. De hecho, en el último artículo que he escrito, propongo la teoría de Destler-Saffer como una aproximación, como una generalización del análisis bayesiano y una aproximación útil para lidiar con este tipo de incertidumbre. Recordemos que la cruz o el hándicap del análisis bayesiano era que el analista tenía que establecer una serie de probabilidades previas, y esto a veces, pues este aspecto subjetivo era digamos el hándicap, la cruz del análisis bayesiano. Bueno, pues la teoría evidencial viene a acotar ese problema, ¿no? Viene a acotar ese carácter subjetivo, le pone límites, ¿no? Mediante una serie de aproximaciones. La teoría de Destler-Saffer lo que hace es acotar la posibilidad de error de esa probabilidad previa establecida por los analistas. Bueno, después de estos dos grandes tipos de incertidumbre, tenemos otro que propuso Coleman, que hace referencia a la incertidumbre en el uso del lenguaje, es decir, a la vaguedad de las afirmaciones. Esto se ve muy claramente si, por ejemplo, imaginaros que yo digo, Obama es joven. Esta afirmación, dependiendo del contexto, va a ser más o menos real, es decir, si mi público, por así decirlo, es un público maduro o sexagenario, pongamos por el caso, pues esta afirmación tiene sentido. Decir que Obama es joven cuando tu auditorio tiene una media de edad de 60 años, pues bueno, es plausible, ¿de acuerdo? Pero si en cambio tu auditorio es gente más joven, por ejemplo adolescentes, decir que Obama es joven cuando tienes delante un auditorio adolescente, pues no tiene mayor sentido, ¿no? Aquí radica que muchas veces los analistas pueden utilizar
lenguaje confuso o vago, ¿no? Servan-Ken llamaba a los analistas que no querían, digamos, que utilizaban siempre un lenguaje un poco confuso, oxímoron o un lenguaje así confuso, los llamaba analistas poetas, porque él decía que no querían cuantificar sus enunciados, ¿no? Bueno, y esto en el análisis de inteligencia está ampliamente superado, ¿no? Y es claro que tú tienes que dar a los decisores probabilidades de sucesos, ¿no? De hecho, hay algunas técnicas específicas dependiendo del caso. Por ejemplo, sin ir más lejos, el análisis de riesgos adversarios es una herramienta que está enfocada a establecer probabilidades para dárselos al decisor, ¿no? En el caso, por ejemplo, de un secuestro y de una posible intervención militar para rescatar a los secuestradores, el político necesita saber, 1, qué riesgos corre, 2, qué probabilidad de éxito hay, y 3, cuál es el pago en coste económico, ¿no? El coste de oportunidad, que se llama, de intervenir, no intervenir, pagar un rescate, qué diferentes costes de oportunidad tiene, pagar el rescate, conformar un equipo de rescate. Todo eso el decisor político necesita conocerlo, porque necesita tener digamos un resguardo para él poder tomar decisiones, ¿no? Bueno, pues sin más, estos son los 3 grandes tipos de incertidumbre que se pueden generar en el análisis de inteligencia con los diferentes modelos respuesta. Espero que os haya servido. Un saludo. Chao.